Bien, muy buenas noches, amados hermanos. Después de algún tiempo, bien, iniciamos. Muy buenas noches, hermanos, amados hermanos. Nos estamos reuniendo después de algunas semanas de descanso. Espero que hayan tenido la ocasión de revisar. Habíamos empezado con Mateo 1, ahora vamos a continuar con Mateo 2, 5 al 6. Ahí habíamos visto el pasaje bíblico. Vamos a leerlo. Ya, porque hay un solo, Mateo, primera Timoteo 2, 5 al 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Eso es en la Reina Valera 1960. En la Biblia, traducción en lenguaje actual, leemos, solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo, el hombre. Jesucristo dio su propia vida para salvar a todo el mundo. En el momento oportuno, Dios nos demostró que quiere salvar a todos. Entonces, habíamos visto en la primera parte, entonces, para recordar que estamos utilizando un método analítico para estudiar la Biblia. Entonces, el método inductivo, para analizar parte por parte y de llegar a conclusiones. Entonces, este método tiene tres pasos: la observación, la interpretación y la aplicación. Entonces, en la observación, para hacerla recordar, nosotros vamos viendo versículo por versículo, sacando los puntos principales, haciendo un bosquejo. Eso nos sirve para armar una estructura y ir organizando nuestras ideas y para ir entendiendo el significado básico de las palabras. Ya en la etapa de la interpretación, el propósito es entender lo que el autor quiso decir o comunicar cuando escribió ese texto. O sea, tenemos que evaluarlo eso en su debido contexto. Y finalmente la aplicación, la meta es aplicar esa verdad de Dios a nuestras vidas, ¿no? Recordando que si estudiamos solamente y no lo aplicamos, eso es una mera hipocresía. Entonces ya este es una parte 6. Esta lección hemos prolongado para ser un poquito más detallado para que les pueda servir en su vida diaria. Ahora, quiero preguntarles antes de empezar, ¿ustedes han tenido la oportunidad de entrar a ver las grabaciones? Porque se les ha enviado el enlace y hay solo 4 visualizaciones, nada más. Entonces, especialmente los alumnos que no han entrado a clase deberían de ver. Esto les va a servir para cuando quieran repasar cómo hacer el estudio inductivo. Entonces, habíamos revisado primero en Mateo 1, 18 al 25 y de ahí habíamos hecho la conexión. Entonces, habíamos estudiado Mateo 1, 18 al 25 y tanto la interpretación, aplicación, ¿no? Observación, interpretación y aplicación. Y luego hemos pasado a la aplicación práctica 2, primera de Timoteo 2, 5 al 6. Entonces, con respecto a la técnica de la observación, entonces en este paso tenemos que encontrar los puntos principales del pasaje. Y para resumir, nosotros habíamos encontrado que hay varios pasos. En el primero, hay un solo Dios. Tengan su Biblia abierta en primera de Timoteo 2, 5 al 6. Ya vamos a estudiar eso.
1 Timoteo 2, 5 al 6. Entonces, en la primera parte dice, hay un solo Dios. La segunda idea importante, un solo mediador entre Dios y los hombres. Tercero, Jesucristo hombre. Cuarto, se dio a sí mismo en rescate por todos. Quinto, se dio testimonio a su debido tiempo. Ya, entonces, cinco ideas principales que hemos sacado. Y ya luego, en el paso de la interpretación, hemos ido viendo punto por punto qué significa cada uno de esos, ¿no? Por ejemplo, hay un solo Dios que enfatiza el monoteísmo y su conexión con otras citas bíblicas, ¿no? Con Mateo 1, 18 al 25, justo el pasaje que había citado inicialmente. Y en cuanto a la segunda idea de un solo mediador, habíamos visto qué significa mediador y los ejemplos de mediador. Y con respecto al punto, a la idea principal 3, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, habíamos visto qué es lo que significa, ¿no? Que Jesús no fue obligado a morir voluntariamente, sino que se entregó, ¿no? Voluntariamente se entregó por nosotros. Y esto muestra su amor y obediencia al Padre. Entonces, rescate, habíamos hablado que es un pago que se hace para liberar a alguien en esclavitud por todos. El cuarto punto importante, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Entonces, el significado teológico de que la obra de Jesús como mediador y rescate fue anunciado y confirmado. Eso incluye el testimonio de los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles y el Espíritu Santo, y a su debido tiempo, Kairos, no el tiempo de Dios. Entonces, en cuanto al resumen de la interpretación, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, porque es verdadero Dios y es verdadero hombre. Entonces es verdadero Dios porque fue engendrado por el Espíritu Santo, como vivimos en Mateo 1, 18 al 25, y es verdadero hombre, plenamente humano, capaz de identificarse con nuestras debilidades. Entonces él cumple los roles únicos como puente, abogado, negociador de paz, intérprete, médico, embajador, sacerdote y salvavidas, como ejemplos, ¿no? Entonces, ningún otro líder religioso, profeta o figura, incluyendo la Virgen María, puede cumplir estos roles, porque solo Jesús tiene naturaleza divina y humana, necesaria para mediar efectivamente entre Dios y la humanidad. Entonces, ya con este pequeño repaso, vamos a entrar al punto 3, o digo, al paso 3 que es la aplicación. Entonces, que tenemos que poner en práctica en nuestra propia vida las lecciones aprendidas. Bien, y acá sí voy a necesitar que los hermanos que están presentes puedan participar. Ya, entonces tengo en este orden Ana Álvarez, César Bedriñana, Leocadio Carhues, Roxana Valencia. Ya, entonces que van a estar leyendo. Entonces, tienen que estar ágiles para ir leyendo y participando. En ese orden les voy a ir preguntando, ¿ya? Entonces, la primera pregunta, ya de aplicación. ¿Cómo podemos vivir con la seguridad de que Jesús es nuestro único mediador? Vamos a... ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguna respuesta?
Noches con todos. Buenas noches, pastor. Dios les bendiga. Buenas La noches. pregunta se podría decir, ¿cómo podemos vivir con la seguridad de que Jesús es nuestro único mediador? Es porque así lo dice su palabra, así está escrito en la Biblia. Ya. A ver, vamos a ver citas bíblicas, ¿ya? Entonces, en ese orden, ¿cómo están los hermanos, ya? Entonces, Ana, César y Leocadio. Primera, segunda, tercera, esas citas. Primera de Timoteo 2:5, Ana, César, Hechos 4:12 y Leocadio, Hebreos 7:25. Ya la siguiente cita ya le tocará a Roxana. ¿Ya? ¿Leemos? Primera de Timoteo 2:5. Amén. 1 Timoteo 2:5. Con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Entonces, ese es el versículo principal que estamos estudiando. Siguiente cita. César. Amén, 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 pastor. Hechos 4:2. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Ya. Entonces, lo que ya algo comentó la hermana Ana, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿De qué está hablando eso? Justo hay una palabra, la última palabra es la clave. ¿Qué dice? Que Porque Jesucristo es el único mediador. No, no, de Hechos 4:12. Ah, ya. dice, porque no hay La otro última nombre palabra solamente, la última palabra. salvo, ser salvos, que podamos, en que podamos ser salvos. No, la última palabra. No le he dicho que una frase. La última Salvos. palabra que es salvos, ya. Entonces, Salvos. ¿esto de acá está hablando de qué? Esos dos versículos, ¿de qué están hablando? Que la salvación viene de solo de Jesucristo. Ajá, ya, la salvación, ¿no? Entonces confiamos en lo que dice las Sagradas Escrituras, pero ¿en qué confiamos? Entonces confiamos en la salvación, ¿no? Entonces nosotros podemos vivir con la seguridad de que Jesús es nuestro único mediador, confiando en la salvación, ¿no? Entonces, sabemos que es el único mediador, ¿no? Entonces, sabiendo que Jesús es el único mediador, nos asegura que no necesitamos depender de ninguna otra persona, líder religioso u obra humana para acercarnos a Dios. Entonces, nuestra salvación está completamente asegurada en Él, ¿no? Así lo dice su palabra. Entonces, debemos tener confianza en la salvación que Él nos ha otorgado, ¿no? Entonces, esa es una primera forma. Entonces, confiando en la salvación. Y voy a citar acá a John Stott, es parece escocés, un teólogo muy importante en el mundo evangélico, ya falleció, pero su obra, en su libro, La Cruz de Cristo, él dice, la exclusividad de Cristo como mediador es el corazón del evangelio. No hay atajos ni alternativas. Y ese es el evangelio. Es totalmente excluyente, ¿no? No hay salvación en ninguna otra persona. Y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Es totalmente exclusivo el mensaje. Ahora, ¿qué ejemplo práctico podemos poner acá? Vamos a leer en 1 Juan 2:1.
Vamos viendo ya de cada aplicación, por lo menos unas dos respuestas por cada pregunta de aplicación y vamos a tratar de ver un ejemplo práctico por cada una de ellas, ¿no? Entonces, dos ejemplos por cada pregunta. Ya, hermana, ¿quién quedó? Hermana Roxana, primero Juan 2:1. Tengo el texto, pastor. Lea, pues. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ajá, ya. Entonces, mm, dijimos una de las cosas que tenemos, o sea, podemos vivir con seguridad de que Jesús es nuestro único mediador. ¿Por qué? Porque tenemos confianza en la salvación. Ya, entonces, en un caso práctico, entonces, si nosotros sentimos condenación o remordimiento por pecados pasados, a veces el maligno trata de atormentar, ¿no? Con recuerdos de cosas pasadas a un creyente que ya ha pedido perdón por ellos. Entonces debe estar absolutamente seguro que Jesús ya murió por eso y Dios ya perdonó. Entonces sí, hay que recordar que Jesús es el único abogado ante el Padre. Entonces ya no tenemos que estar lamentándonos ya porque lo, lo pasado está pasado, ya fue borrado. Entonces no tenemos que, si de verdad nos hemos arrepentido, entonces ya debemos de mirar hacia el futuro, no tratando de agradarlo siempre. Ya, un segundo punto, vamos a ver. Entonces el primero es confiando en la salvación. Segundo, en las citas bíblicas, Hebreos 7:25. De nuevo otra vez. Regresa, ¿no, hermana Anita? Hebreos 7:25. Amén, pastor. Buenas noches, hermanos. A hermano Leucadio le toca, ¿no? Ay, 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 está bien. Sí, pastor. Hebreos 7:25. La palabra se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Ya. Entonces acá en la traducción Nueva Biblia de las Américas, otra traducción que es una de las, es un poquito mejor que la Reina Valera, dice, por la cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Entonces acá, ¿cuál es la palabra clave? Acá es para salvar por siempre a los que por medio de Él se acerquen. Se acercan, Ajá, se acercan a Dios, ¿no? Entonces, ¿y cómo uno se acerca al Señor? se ¿Te acerca fijas? creyendo que Dios está ahí, con fe, No, está bien, pero una de las formas, ¿cómo nos acercamos? en oración. Ajá, oración. Entonces nosotros oramos con confianza, ¿no? Entonces oramos con confianza. Entonces podemos acudir a Jesús en oración sabiendo que Él es nuestro intercesor ante el Padre. Por eso que nosotros oramos con confianza. Entonces ya tenemos ahí una cita teológica. Esta es de R.C. Sproul. Es un pastor reformado.
Entonces, en su libro La Santidad de Dios dice, orar en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica, sino el acceso seguro a un Padre que nos oye por medio de su Hijo. Entonces, tenemos respuesta a la pregunta, ¿cómo podemos vivir con la seguridad de que Jesús es nuestro único mediador? O sea, ¿cómo podemos vivir? Entonces, confiando en la salvación que Él nos ha otorgado y orando con confianza. Con esos dos métodos, entonces, de estas dos formas podemos estar seguros. Estamos aferrados a la salvación que nos ha prometido y oramos con confianza. Ya eso es como aplicación práctica, ¿no? Ya, ahora vamos viendo un segundo punto. ¿Cómo podemos reflejar el carácter de Jesús como mediador en nuestras relaciones con los demás? Recuerda que estamos viendo todo de acuerdo a la cita bíblica, ¿no? Entonces, estamos aplicando lo que hemos leído en 2 Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Entonces, en la segunda pregunta, entonces, ¿cómo podemos reflejar el carácter de Jesús como mediador en nuestras relaciones con los demás? Entonces, vamos a leer las citas. Entonces, en este orden. Manda Anita, César, Roxana, Leocadio y otra vez Anita. Mateo Vamos. 9:44. Amén. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ah, ya, entonces ahí. ¿Cómo podemos reflejar el carácter de Jesús como mediador en nuestras relaciones con los demás? Estamos hablando que mediador, ¿qué considera? Una de las figuras era negociador de la paz, ¿no? Recuerda, eso hemos visto en la parte de interpretación. O sea, ahora, de todo lo que hemos visto, tanto en la observación como en la interpretación, ya esto de acá, ya sacamos aplicaciones prácticas. Entonces, habíamos visto que una de las cualidades del mediador es que procura la paz, ¿no? Procura la paz entre el hombre pecador y Dios. Entonces, así como Dios, o digo, así como Jesús es mediador entre nosotros y el Padre, entonces nosotros también tenemos que ser mediadores, ¿no? O pacificadores. Entonces, así como Jesús reconcilia a Dios con la humanidad, nosotros, siguiendo ese ejemplo, podemos ser instrumentos de reconciliación, agentes de paz, ¿no? En nuestras familias, comunidades y lugares de trabajo. En la nueva versión de las Américas dice, bienaventurados los que hacen la paz o pacificadores, ¿no? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí hay un otro teólogo, Timothy Keller, en su libro El Perdón. Él dice, la reconciliación es el ministerio que heredamos de Cristo. El ministerio, o sea, es un trabajo, una responsabilidad nuestra, ¿no? Que heredamos de Cristo, es la prueba visible de que conocemos al príncipe de paz. Bonita frase, ¿no? Entonces, la reconciliación es el ministerio que heredamos de Cristo, es la prueba visible de que conocemos al príncipe de paz. Entonces, para ver un ejemplo práctico, Efesios 2:14. Ah, Amén.
Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad. Amén. Ya. Entonces, ¿cómo podemos, empleando este texto, cómo podemos, un ejemplo práctico de actuar como mediadores? Es un mediador, un negociador, un agente de la paz. Entonces, basados en ese versículo de Efesios 2:14, ¿cómo podemos hacer? Ujú. ¿No se imagina nada? Intercediendo, ¿Ah? intercediendo, No. Acá ya no estamos hablando predicando. de si somos pacificadores, estamos hablando. Entonces, somos agentes de paz, somos negociadores de paz. Entonces, somos mediadores nosotros. Pero ya, o sea, como parte de nuestro testimonio en la relación con los demás. Nos estamos tratando de reflejar el carácter de Jesús como mediador en las relaciones con los demás. Entonces, acá, ¿cómo se puede hacer esto de manera práctica? Si hay un conflicto en su centro de trabajos o en su vecindario, entonces, qué cosa tienen que hacer? Bueno, podemos separar el conflicto, ¿no? Mm, Buenas noches. Somos un puente. Claro, entonces aplicando eso, si somos mediadores, entonces, ¿qué dice hermana Yanina, creo? ¿O quién opinó? Hermana Roxana, somos un Ya, puente. claro, entonces creando puentes, ¿no? Puentes entre, justo, o sea, aplicando lo que es ser un mediador, ¿no? El carácter de Cristo. Entonces podemos ejercer de puente, como puentes, mediadores, en un conflicto entre compañeros de trabajo. Entonces, si entre dos que se odian o entre dos grupos, entonces uno tiene que buscar la manera de que se amisten, ¿no? Tratar de negociar, tratar de buscar las circunstancias más propicias para tratar de que ellos lleguen a la paz, ¿no? Bien, eso es como, ese es uno de los aspectos como podemos, uno de la forma como podemos reflejar el carácter de Jesús, siendo pacificadores. Otro, entonces vamos a las segundas. ¿A quién le toca? Entonces, primera de Pedro 1:14-15 y Mateo 9:36. Amén, pastor. Primera de Pedro 1:14. Sí, amén. Amén, pastor. Dice, primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes te- teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Ya. Entonces, a ver, acá hay un aspecto, hay que ser santo. A ver, Jesús se identificó con nuestras debilidades, entonces nosotros podemos empatizar con las luchas de los demás y ofrecerles apoyo y amor. Entonces estamos mostrando compasión por los demás. Acá, Paul David Tripp
en su libro Instrumentos en las manos del Redentor, dice, la compasión no es optativa, es el sello de quienes han sido tocados por el médico divino. Entonces nosotros vamos a dejar de lado nuestros antiguos deseos y tratar de ser agentes de cambio, así como que mostrando el carácter de Cristo, ¿no? Entonces una de las formas es siendo pacificadores y acá mostrando compasión por los demás. Así como Jesús se compadeció de nosotros, se identificó con nuestras debilidades, entonces nosotros podemos empatizar con las luchas de los demás y ofrecerles apoyo y amor, ¿no? Entonces mostrando compasión. Uno, entonces siendo pacificadores y el otro mostrando compasión. Un ejemplo práctico de Mateo 9:36 que dice, Amén. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ujú. Entonces imitando a Jesús, que se compadecía de las multitudes, ¿cómo podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer por los demás? El tener compasión, pastor. Por eso, ¿cómo mostramos la compasión? Un ejemplo puede ser que ponerlos en su lugar de ellos. Eso, pero ¿cómo? Pues, Compartiendo la palabra, pastor. no. Ustedes ven a una persona en problemas, en necesidades o con enfermedad o en la cárcel, ¿qué hacen? Interceder. Solidarios. Entonces piensen, mire, Jesús mostró compasión. ¿Y cómo mostró su compasión? Diciendo, intercediendo por ellos ante el Padre. Esa es otra cosa, estamos en otro aspecto. Sanándolos, Ya, por eso, ¿cómo mostró su amor? Jesús, ¿qué Siendo hizo? Vio a la multitud solidarios. necesitada, entonces, ¿qué hizo? les sanaba de sus dolencias, hacía milagros. Bueno, puede ser. Y esta pregunta es una de las más importantes de repente. O sea, ¿cómo ustedes demuestran ante una persona necesitada o en problemas que realmente ustedes tienen el carácter de Cristo? Buenas noches. Visitando a los enfermos, orando por ellos, llevando un alimento a los más necesitados, entregando la palabra a los perdidos. Dando amor. Podría ser eso. Claro, o sea, expresiones, esta es la aplicación práctica, pues, del amor. O sea, nosotros decimos amor, pero hay un pasaje que dice, ¿no? Si uno le dice, ve que una persona está con hambre,
le dice, que el Señor te bendiga, ¿no? Y lo deja que se vaya, ¿está mostrando amor? No, Mm. Si una persona tiene necesidad, entonces, ¿qué hay que hacer? cubrir la necesidad también. ¿Mm? Claro. Entonces, acá donde se ha mal interpretado, por ejemplo, el tema de los diezmos, ¿no? De los diezmos, de las ofrendas. Los diezmos, en realidad, habían por lo menos 3 tipos de diezmo, ¿no? Pero básicamente eso eso ya entró en la legislación para crear un sistema de seguridad social. Entonces, con una parte, un diezmo era para alimentar sustentar a los sacerdotes y levitas que ellos no tenían, aunque después ellos ya se apoderaron. La forma como han ido redactando la ley, pues ellos se fueron apoderando incluso de las propiedades de los otros, ¿no? Por eso ya después ya Jeremías y otros profetas, Oseas, ya comienzan a hacer las denuncias, ¿no? Ante los abusos de los sacerdotes. Pero había gente necesitada. Entonces, en su providencia Dios había dispuesto que ellos tenían que ser sustentados, ¿no? Después, bueno, se olvidaron y otra cosa, pero cómo se muestra el amor, justamente una de las formas es los, los diezmos, las ofrendas, parte se tiene que destinar para el servicio social. Se tiene que ver formas de generar o captar recursos, canalizar ayudas, y si uno piensa en proyectos grandes, pero en cosas sencillas, en cosas pequeñas. Uno, si ve a alguien que está en necesidad, uno tiene que ayudar. Entonces tiene que mostrar la compasión. Entonces uno tiene que La iglesia empatizar, sí lleva alimentos, lleva la palabra de Dios y lleva también alimento físico a los claro. hermanos de Puente Mafre. Ajá. Entonces, eso es una demostración práctica de la compasión, ¿no? Compasión por los demás. Entonces, vuelvo a repetir la cita del pastor Paul David Tripp. La compasión no es optativa. Me parece que sí, que no, si quiero lo hago, no. Es el sello de quienes han sido tocados por el médico divino. Bueno, es aplicación de lo que ya dijo, ¿no? Entonces, visitar a los enfermos, orar, entonces tratando de apoyarles en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, eso es. Entonces, ya hay muchísimos ejemplos, ¿no? Entonces, ya algunos se han mencionado. Entonces, con eso estamos reflejando el carácter de Jesús como mediador en nuestras relaciones con los demás. Una tercera pregunta. ¿Cómo podemos compartir con otros la verdad de que Jesús es el único mediador? Entonces, Con nuestro testimonio, ya, perfecto. Entonces, vamos viendo las citas bíblicas. Juan 14:6, de acuerdo al orden que les toca. ¿A quién le Mm. toca? Juan 14:6 y Hechos 4:12. amén. Primero, Juan 14:6. Amén. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ya, entonces, lo que habló la palabra. Entonces, testificando con claridad. Entonces, nosotros podemos explicar a otros que Jesús es el único camino a Dios. Entonces, en la primera parte, o la pregunta, en la práctica, como respuesta de la pregunta anterior, o sea, la primera parte es, o sea, la acción social, ¿no? La acción social o la acción de compasión. Ya, y el otro, la segunda parte de hablarle de Cristo, ya, entonces acá ya viene, ¿no? En esa parte. Entonces, tanto con nuestro testimonio,
y como de manera verbal. Entonces, nosotros debemos de explicarles que Jesús es el único camino a Dios y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para citar a otro teólogo, otro autor, Albert Moller en su libro El Evangelio Inquebrantable dice, el Evangelio es intolerante por naturaleza. Declara que Cristo es el único puente sobre el abismo del pecado. No hay otro camino. A ver, como ejemplo práctico, vamos a leer Hechos 4:12. ¿A quién le toca? Ya leyó la hermana Roxana, entonces ahora le toca al hermano Leocadio, ¿no? Mm. Hechos. Mm, Pero tienen que tener sus citas ahí para no perder tiempo. Amén, pastor. Lo voy a leer. Dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. No, ese es Juan 14:6. Hechos 4:12. Sí, Hechos 4:12. Hechos Sí, 4:12, pastor. Ah, Dice, amén. en así ninguno son, otro hay son, son bien salvación. parecidos son bien parecidos, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Un ejemplo práctico. Ya tienen un familiar no creyente. Ustedes lo visitan o él le visita a su casa. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Predicamos la palabra y le explicamos que solo en Jesucristo está la salvación, que no hay por otro medio de que pueda llegar a ser salva su alma. Claro, perfecto. Ya, entonces, esta es una de las formas de compartir con otros la verdad, ¿no? Entonces, testificando con claridad. No entra con rodeos y tanta filosofía, ¿no? Directo. A ver, vamos a ver otra forma. Por cada pregunta estamos viendo por lo menos dos. De hecho, hay muchos más, ¿no? Entonces, todos son, claro, a ver, para hacer un paréntesis para aclarar, de repente les parece un poquito complejo, pero esto, o sea, nosotros vamos estudiando un pasaje bíblico, entonces lo analizamos, vemos las palabras, las ideas principales, y entonces eso nos da una idea para tener un esquema, un diagrama. Y de ahí ya las ideas, ok, vamos viendo su significado, qué quiere decir, tratando de interpretar eso. Y después, y en base a eso, ya nosotros ya tenemos material para aplicar a nuestra vida. Claro, acá lo estamos haciendo en forma de preguntas, ¿no? Que es más didáctico. Entonces ustedes deben de tener esa metodología, por eso es una metodología sugerida para estudiar la Biblia y que sea más provechosa, ¿no? Entonces acá ya estamos aplicando, ¿no? Entonces uno testifica, entonces podemos compartir con otros la verdad de que Jesús es el único mediador, entonces testificando con claridad. Y otro, vamos a ver en primera de Pedro 2:12. También, pastor, primero de Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, Ya, al considerar vuestras no, hasta buenas ahí obras. nomás. Hasta ahí nomás. Ya, entonces en la NBLA, Nueva Biblia de las Américas, dice, mantengan entre los gentiles. ¿Qué son los gentiles?
no Recuerda que creyentes. esto se está escribiendo, Pedro está escribiendo a los hermanos que son judíos. Mm, Pero nosotros ya podemos, gentiles son los que no son judíos, pero acá estamos, ya se puede aplicar para los que no son creyentes, ¿ya? Entonces, mm, mantengan entre los demás, entre los que no son creyentes, una conducta irreprochable, o sea, ¿no? A fin de que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Entonces, ¿qué estamos hablando de acá? Debemos de vivir, ¿de qué forma? Para que no se pierden. Entonces podemos compartir con otros la verdad de que Jesús es el único mediador. Entonces uno, de manera verbal, ¿no? Presentando el Evangelio. Y la ujú. otra forma, porque Con son dos. nuestro propio testimonio. Ajá, perfecto. Claro, con nuestro propio testimonio y con nuestra vida, ¿no? Uno es lo que hablamos y el otro lo que hacemos. No como los fariseos que Jesús se les criticaba, ¿no? Entonces, vivir con con ejemplo, como ejemplo, vivir como ejemplo. Entonces, nuestra vida debe reflejar la paz y la seguridad de que tenemos en Jesús para que otro vea la diferencia que él hace. Ujú. Entonces, acá, para citar a Francis Schaeffer, en su libro La marca del cristiano, dice, nuestras vidas son el primer evangelio que muchos leerán. Deben ser traducciones vivientes de la gracia. Poderosa esta frase, ¿no? Nuestras vidas son el primer evangelio que muchos leerán. Deben ser traducciones vivientes de la gracia. Porque más habla, hay otro escritor que dice, con más fuerza habla el testimonio que la palabra hablada, ¿no? Entonces, en Colosenses 4, 5, 6, vamos a tomar la base ahí para ejemplo, un ejemplo práctico. Colosenses 4, 5, 6, ¿a quién le toca? Amén, pastor. Ya. Colosenses 4, 5, 6 dice, anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, que la palabra de ustedes sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo les conviene responder a cada uno. Ujú. Amén. Ya, entonces tomando como base ese versículo, ¿cómo podemos hacer? Entonces, para tratar de un ejemplo práctico de la pregunta que dice, ¿cómo podemos compartir con otros la verdad de que Jesús es el único mediador? Entonces, en esta parte es viviendo como ejemplo. Entonces, en el trabajo, por ejemplo, ¿cómo debemos de hacer eso? Prudentes, sabios. Contando chistes colorados, contando chismes. No, prudentes, sabias. Claro, por ejemplo, rechazando chismes, Justo. mostrando integridad, ¿no? Sí, trabajador honesto, respetuoso, responsable, eficiente, para que otros pregunten por tu fe, ¿no? Ahí ya tienes la oportunidad ya. Oye, ¿por qué tú eres así? Ahí entonces ahí ya. O sobre todo cuando alguien se ha convertido, ¿no? Y justo alguien antes era un malcriado, blasfemo, irresponsable, esto, pero conoció a Cristo y ahí notan el cambio, ¿no? Entonces ahí ya tienen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo has cambiado? Entonces ahí tienen la oportunidad de hablar de Cristo. Una cuarta pregunta, para cuarta aplicación. ¿Cómo podemos responder al amor de Jesús, quien se dio a sí mismo en rescate por nosotros?
por medio de la obediencia. Vamos a ver, Colosenses 3:17. Claro, para cada pregunta pueden haber varias respuestas, sino que estamos solamente considerando dos. No, y por cada punto se puede hacer otro estudio, ¿no? Amén. ¿Ya? Colosenses 3:7 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Ya. Mm. Entonces, reconocer que Jesús pagó el precio más alto por nuestra salvación debe llevarnos a vivir con un corazón agradecido, honrándole en todo lo que hacemos. Entonces, vivimos en gratitud al Señor, ¿no? Acá para citar a John Piper, en su libro La diferencia que hace la gratitud, dice, la gratitud es la moneda del cielo, es la respuesta lógica a un rescate pagado con sangre. Entonces debemos de vivir en gratitud al Señor, ¿no? Con nuestra vida, como ejemplo. Entonces, 1 Corintios 6:20. Amén, Pastor. Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Ya, un ejemplo. ¿Cómo podemos hacer eso? Vestir con decoro, pastor. Ya, puede ser. Claro, hay muchísimos. ¿Cómo podemos vivir así en gratitud al Señor? Por ejemplo, uno de los ejemplos podría ser, por ejemplo, llevar, algunos tienen su agenda, ¿no? Entonces ir anotando un diario de bendiciones diarias, miles de bendiciones, pero ¿por qué por ejemplo, por qué no podemos tener una costumbre así de ir anotando cosas buenas que nos van pasando, las bendiciones del Señor, bendiciones diarias, recordando el precio de la salvación, ¿no? Bueno, y tantas otras formas, ¿no? De vivir en gratitud al Señor, ¿no? Vamos a ver otro punto. Filipenses 2:5. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ah, ya pues sí. Ya, ¿y cuál fue la actitud de Jesús? Ya hemos visto un pasaje anterior sobre la compasión, ¿no? Pero ¿cuál era su característica de Jesús hacia los demás? La última cena, cuando comienza a lavarle los pies. De humildad, Ujú. ¿Pero qué más? De servidor, Ajá, servicio, ¿no? Y lo que rodea de esto, amor, ¿no? Pero así como amén. Jesús se dio a sí mismo, nosotros podemos servir a otros con humildad y amor. Servicio con humildad y amor, reflejando su carácter. A ver, acá para citar a Oswald Sanders en su libro Liderazgo Espiritual, dice, el servicio es el amor con overol. Overol es la ropa que uno usa para hacer trabajo, ¿no? El servicio es el amor con overol. Es el rescate de Cristo puesto en acción. Y Juan 13:14. Amén, pastor.
Juan 13:14. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Amén. Ya, entonces es una forma de servicio. Entonces, como ejemplo, ¿cómo podemos servir a los demás? Con amor. Ayudando en cualquier necesidad, ¿no? Ejemplo. O sea, por eso acá en aplicación práctica o en aplicación no estamos para teorizar, estamos para ver ejemplos prácticos. ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? Y solo estamos tomando un ejemplo o dos ejemplos por cada pregunta. Ya, un Bueno, ejemplo. Ya, a Brindar ver. nuestra ayuda sin recibir, esperar recibir nada a cambio, ¿No? desinteresadamente. Ya, perfecto. Por ejemplo, si tienen sus vecinos, un ancianito que no tiene como la forma para ir a comprar, entonces le pesa, entonces, ¿qué van a hacer uno? Entonces, no se presta a ayudarle, ¿no? A alguien que esté en necesidad, pues, entonces uno, cosas prácticas, ¿no? Estar viendo la necesidad que tiene para ayudarle, ¿no? ¿Cómo podemos confiar en el tiempo perfecto de Dios, tal como se menciona en 1 Timoteo 2:6? El tiempo perfecto, Kairos. Eclesiastes 3:1. Eclesiastes 3:1. Amén. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces estamos hablando, ¿cómo podemos confiar en el tiempo perfecto de Dios? Tal como se menciona en 1 Timoteo 2:6. Entonces, sabemos que Dios tiene un plan, ¿correcto? Un plan para nuestras vidas. Y en ese plan, Él tiene ya designado qué momento va a corresponder para cada cosa. Entonces, si Él tiene un plan para nuestras vidas, específicamente para cada uno, entonces Él tiene un plan, un tiempo perfecto para cada cosa. Entonces, sabiendo eso, recordando eso, entonces esto nos ayuda a confiar en Él, incluso cuando las circunstancias son difíciles, ¿no? Entonces, acá, ¿qué podemos concluir de esto? De que hay que tener paciencia en las pruebas. Entonces, podemos confiar en el tiempo perfecto de Dios confiando, ¿no? O teniendo paciencia en las pruebas, teniendo paciencia en las pruebas. Acá voy a citar a Charles Swindoll en su libro Tres Pasos Adelante. Dice, Dios no está apurado, Él te está preparando. Su cronómetro es perfecto. Como ejemplo, vamos, Génesis 41:46. Amén, pastor. Génesis 41:46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Ya, ¿qué pasó con José? Él fue llevado, como es vendido por sus hermanos, como esclavo, sufrió una serie de penurias, al final Dios lo levantó. Él tenía paciencia, mire, 13 años pasaron y José esperó con paciencia antes de ver cumplir el plan de Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos alguna dificultad, por ejemplo, nos quedamos sin trabajo, por ejemplo, entonces estamos solicitando
tocando las puertas y no hay, no hay, no hay. Entonces debemos de tener paciencia en algún momento. Si confiamos en el Señor, pues Él en algún momento dará solución a nuestro problema, ¿no? Y sin desesperarnos. Pues debemos recordar, mire, 13 años esperó José. Nosotros podemos esperar un día más, confiando en el Señor. Todavía recuerdan ahí para asuntos fundamentales, asuntos de los más básicos, techo, alimento, ropa y techo. Estas son las necesidades básicas. El Señor, ¿qué dijo, no? ¿Por qué os afanáis? Mira, Salomón, con toda su riqueza, no se pudo vestir de manera más maravillosa y hermosa que las flores del campo, ¿no? Que las aves no siembran ni cosechan, pero tienen. Entonces, ¿por qué desesperarnos? Dios nos proveerá en el momento adecuado. Y así, ¿no? Hay pruebas, entonces hay que confiar en el Señor y en algún momento nos dará la salida. Entonces, paciencia en las pruebas. Otro punto, Romanos 8:28. ¿A quién le toca? ¿Quién fue el último que habló? Amén, pastor. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ajá. Y es que tiene mucha relación con el punto anterior, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Todas las cosas cooperan para bien. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Entonces, ¿qué involucra eso? Necesitamos algo. Pedimos al Señor. Dice que hay que esperar el tiempo, el plan perfecto de Dios. ¿Y cómo lo esperamos? Uno, con paciencia, ya hemos visto. Y el otro, ¿qué va sumado a la paciencia? Para esperar. La fe. Ajá, correcto, la fe, ¿no? Entonces podemos descansar en la promesa de que Dios obra todas las cosas para nuestro bien. Es con paciencia, pero con fe. Porque, Rocky, agua. ¿mm? No, no pelees. Rocky. Johnny Erickson, toda atada, dice en su libro Un día a la vez, la esperanza bíblica no es optimismo vacío, sino certeza en el carácter de Dios. Habacuc 2:3, para ver un ejemplo, o para ver ejemplos. Yo les he dado la relación para que no se pierda tiempo, justamente por eso. Ahora vamos de nuevo, hermana Anita, hermano Leocadio, hermano César y Roxana, y ahí en ese orden. Vamos. Eclesiastés 3:1 ya lo leyeron, pastor. No, estamos en las siguientes. A Génesis. Habacuc 2:3. Ah, ya, pastor, disculpe.
La siguiente cita, César, luego Rosana, y luego Leocadio. En ese orden. Vamos, no perdamos tiempo. Amén, pastor. Habacuc 2:3. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. Entonces, se acaba un ejemplo. Ustedes van a dar otro, ¿ya? Por ejemplo, cuando un sueño se pospone, un sueño, un anhelo, un plan, un proyecto se pospone por diversos motivos, entonces hay que orar, ¿no? Señor, confío en que tu tiempo es mejor. Ese es un caso. Otro, ¿sabes? ¿Qué otro ejemplo pueden poner? Esperar con fe. Pues estamos hablando de cada un proyecto que tienen para un trabajo, algo, y se pospone. Confiar en que, con fe, ¿no? Que el Señor ya llegará el tiempo de Dios. Que si ha orado uno, pastor, y no sale como uno quiere, es porque así es la voluntad de Dios y tiene cosas mejores preparadas, confiando. Seguir adelante. No Sí. quedarse cruzada de brazos, pero nada, ya no hay que seguir haciendo algo. ¿Cómo podemos aplicar la verdad de que Jesús es Dios con nosotros o Emmanuel en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos aplicar la verdad de que Jesús es Dios con nosotros, Emmanuel, en nuestra vida diaria? Vamos A a ver, hacer una Mateo 28:20. Y el siguiente, amén, Amén, pastor. pastor. Mateo, ya, Mateo 28:20. Y luego, a continuación, Proverbios 16:3. Ya sin pausa. Siga. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Siguiente, Proverbios. Amén. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Claro, acá en la nueva versión, las Américas dice, encomienda al Señor tus obras y tus planes se afianzarán. Ya, entonces estamos hablando, yo estoy todos los días. Y encomienda al Señor tus días, entonces, o tus obras. Entonces, ¿qué podemos sacar acá una aplicación práctica? Entonces, ¿cómo aplicamos la verdad que Dios está con nosotros? Si Jesús está con nosotros todos los días, entonces si hacemos nuestros planes, Confianza. Con fe. ignorándolo a Jesús, No, Incluyéndolo. claro, poniéndolo en incluyendo, plan. ¿no? Porque sabemos, mira, Él está con nosotros. Y ahora la otra cita, encomienda al Señor tus obras o tus planes, y tus planes se afianzarán. Entonces, si es así, si el Señor ha prometido estar con nosotros, entonces hay que invitar a Jesús a ser parte de nuestras decisiones, relaciones, trabajo, descanso, planes, etcétera, ¿no? Recordando que Él está siempre con nosotros. Para citar a otro teólogo, otro pastor Carson, dice en su libro El Dios que está aquí, la encarnación no fue un evento temporal, que es encarnación cuando Dios se hizo hombre, ¿no? La persona de Jesús. No fue un evento temporal, es el modelo permanente de cómo Dios desea involucrarse en cada área de nuestra existencia. Por lo tanto, debemos siempre considerar a Jesús en nuestras vidas, ¿no? En todo lo que hagamos. Entonces, como una aplicación práctica, como un ejemplo práctico. Entonces, tenemos una reunión importante, de repente, para un trabajo, un negocio o algo importante.
muy importante. Entonces, antes de eso, debemos de tomar una pausa para orar. Jesús, guía mis palabras y actitudes, pues tú estás aquí conmigo. Por ejemplo, yo antes de una cirugía siempre oro. Hay complicaciones que pueden presentarse sin no planificarlo, pero el Señor, de cosas terribles, eventualidades así, Dios, en su infinito amor y misericordia me ha salvado y el paciente se ha sobrevivido, ¿no? Entonces, así, para cada asunto no tiene que... Vamos con el siguiente punto y ya vamos a terminar, son 7 puntos. Primero Pedro 2:9. Entonces, rápido, a continuación vamos a leer y Más luego Gálatas. vosotros, amén, pastor, más Sí, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ya. Gálatas 2:20. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya, entonces, como respuesta a la pregunta, ¿cómo aplicar la verdad de que Jesús es Dios con nosotros, Emmanuel, en nuestra vida diaria? Entonces, uno estamos diciendo incluyendo a Jesús en todo. Y lo segundo, el segundo punto, ¿cómo sería? Si nosotros, a ver, Ya no si vivo nosotros yo. somos, el ejemplo, por ejemplo, de la luna y el sol, ¿qué hace la luna? ¿La luna tiene luz propia? Mm, ¿La luna tiene luz propia? Sí, ¿Ah? sí, Cuando brilla en el cielo, en la noche, tiene luz propia. ¿seguro? no sé. ¿Por qué brilla? ¿Está reflejando la luz de quién? ¿La luz del sol? Claro, la luz del sol, entonces actúa como un espejo, ¿no? Entonces, Mm, nosotros no tenemos, por nosotros mismos no tenemos luz, entonces estamos nosotros reflejando la presencia del Señor, ¿no? Entonces, nosotros podemos mostrar amor, gracia y verdad a los demás, como Jesús lo hizo, para que otros vean a Dios a través de nosotros. Casi todo está relacionado y de una u otra forma se está hablando casi lo mismo, ¿no? El testimonio, ¿no? Pero acá estamos reflejando, somos sus Ujú. embajadores, entonces, ya. Pero no es porque nosotros querramos, sino ya es por la naturaleza, por la nueva naturaleza que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, es una consecuencia, ¿no? Entonces, nosotros ya vivimos reflejando la presencia de Dios, ¿no? Por la Porque ya, obra del Espíritu Santo, pastor. claro, pues, entonces ya no vivimos. No por el, ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Justo un bonito video había compartido en la tarde la pastora Ron, ¿no? Justo o sea, si usted no tiene, no tiene el sello del Espíritu, no es cristiano, no es hijo de Dios. Entonces, toda la obra regeneradora, incluso la fe de salvación, eso es producto de la obra del Espíritu Santo. Entonces, ya el vivir con la nueva naturaleza que nos da, pues, el Espíritu Santo, pues, es obra de él, ¿no? Entonces, nosotros, para Ray, N.T. Ray dice en su libro Sorprendidos por la Esperanza, dice, la presencia de Cristo en nosotros debe ser tan tangible, o sea, que se puede tocar, se puede palpar, como su presencia física en Galilea. La presencia de Cristo en nosotros. Entonces, nosotros actuamos justamente por el poder del Espíritu Santo como Cristo, ¿no? Recuerda que somos discípulos de Cristo, entonces nosotros vivimos.
Debemos de vivir así, ¿no? Romanos 12, 17 al 21. Amén, pastor. En Romanos 12 y 7 dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Deje que se encargue la justa ira de Dios, pues dice las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal os venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Amén. Entonces, al ser maltratados, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, al ser maltratados en el trabajo, entonces hay que responder con paz y gracia, ¿no? Recordando que Dios con nosotros, o sea, Emmanuel, transforma nuestras reacciones, ¿no? Que mostrar el fruto del Espíritu, ¿no? Y bueno, hay tantos ejemplos, ¿no? Que se puede poner. Entonces, 7, la última pregunta. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe al recordar que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe al recordar que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre? Vamos, Colosenses 2:9 y Mateo 28:18. Amén. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ajá. Ya. Siguiente, Mateo 28:18. ¿Nadie tiene la cita? ¿A quién le tocaba? César, creo, ¿no? Amén, pastor, lo tengo. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Amén. Ya, entonces sabemos que Él tiene toda autoridad. Entonces, si sabemos esto, entonces, ¿de qué forma esto nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe? Y al recordar que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Que él tiene el control de toda situación, porque es un Dios todopoderoso. Ya, pero antes de Él es eso, falta un verbo. Un verbo antes de su frase. ¿Qué faltaría? Confiar en el poder, en su poder, ¿no? Sabemos Ujú. que Él es Dios, entonces nosotros tenemos que confiar, ¿no? Igual, esa fe, ¿no? Creyendo y Confiar, confiando. confiando, ajá, confiando en su poder. Entonces, como Dios, sabemos que como Dios, Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas, incluyendo nuestras circunstancias. Entonces debemos confiar en Él. Entonces, eso nos ayuda a fortalecer nuestra fe en Dios, ¿no? Para citar a otro, John MacArthur, eso sí, ustedes ya lo conocen, han visto su video sobre, me parece que ya falleció, ¿no? El Evangelio según en su libro del Evangelio según Jesucristo, la divinidad de Cristo garantiza que su victoria sobre el pecado, la muerte y el diablo es absoluta e irreversible. Entonces, confiando en su poder, nosotros
Eso vamos a alimentar nuestra fe, ¿no? Hay que confiar en Dios. Y eso aumenta la fe. Un ejemplo práctico, Marcos 5:36, para tomar acá. Marcos 5:36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Amén. Ya, entonces, creer, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien está enfermo, si estamos con una enfermedad, entonces nosotros podemos decir, no, Jesús, tú tienes el poder sobre esta condición, confío en tu soberanía. Eso es algo práctico, ¿no? Entonces, confiar en el Señor, orar y confiar, ¿no? Ahora, segundo punto, Hebreos 4:15 y luego Hebreos 5:8. Entonces, en el primer punto estamos viendo, sabiendo que es Dios, entonces si confiamos en su poder como Dios, entonces ahora como hombre, ¿no? Amén. Hebreos 4:15. Porque Ujú. no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ya, y 5:8. Amén. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Amén. Ya, entonces, como hombre, Jesús entiende nuestras debilidades y tentaciones, ¿no? Eso sabemos. Por lo que podemos acudir a Él con confianza en momentos de necesidad. Entonces, para citar al entonces, Paul Washer, ustedes sí también deben haber escuchado a Paul Washer. El poder, en su libro El poder del Evangelio dice, Cristo no fue un superhéroe inalcanzable, sino un hombre de dolores que entiende nuestras luchas más profundas. Ejemplo práctico de Mateo 26:38. Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces sabemos que su naturaleza divina Él padeció por todo, ¿no? Entonces nosotros en nuestra soledad podemos clamar a Jesús. Jesús, tú sabes lo que es estar solo en Getsemaní. Ayúdame a sentir tu compañía. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, para resumir la aplicación, entonces hemos encontrado dos verdades centrales, ¿no? La unicidad de Cristo, ¿no? Que es, o sea, hay un solo Dios y un solo mediador. Entonces, un solo mediador que es Jesucristo, hombre. Entonces, la unicidad, el único, ¿no? Entonces, Cristo es el único mediador. Y la universalidad, es para todo, está disponible para todo el mundo, ¿no? Su universalidad es su rescate. Se dio a sí mismo en rescate por todos. Son las dos verdades centrales. Entonces, nosotros podemos, ya como aplicaciones prácticas, entonces, uno, seguridad en la salvación. Descansar en que Jesús es el único camino a Dios, rechazando cualquier dependencia en obras humanas o mediadores religiosos. Segunda aplicación, reconciliación activa. Imitar a Cristo como pacificadores, resolviendo conflictos en familias, iglesias y comunidades. Tercera aplicación, evangelismo urgente, proclamar que no hay otro nombre para salvación, tanto con palabras como con una vida transformada. Cuarta aplicación, gratitud radical, responder al rescate de Cristo con adoración y servicio sacrificial.
Quinta aplicación, confianza en la soberanía de Dios, creer que su tiempo es perfecto, incluso en pruebas. Sexta aplicación, presencia consciente de Cristo, invitar a Jesús a tomar decisiones diarias, recordando que es Emmanuel, Dios con nosotros. Y séptima aplicación, fe equilibrada, confiar en su deidad, o sea, su poder sobre circunstancias, y también en su humanidad, o sea, que siendo que Él comprende nuestras debilidades. Bien, espero que este método, acá yo le he hecho un poquito más complejo, pero puede ser mucho más fácil para usted, porque acá ya yo le he añadido otras citas paralelas, no citas bíblicas y frases de otros teólogos, otros pastores, pero no hay necesidad de que ustedes lleguen hasta ese nivel, ¿no? Lo que es importante es que, resumiendo, el texto, hay que observar el pasaje, entonces hay que sacar los puntos importantes. En la interpretación hay que entender lo que el autor quiso decir o comunicar y luego ya sacar las aplicaciones prácticas, las enseñanzas que se pueden aplicar a nuestra vida del pasaje. Entonces, de acuerdo a su experiencia o a la práctica, entonces van a poder sacar más aplicaciones prácticas, ¿no? Así como les he mostrado ahora. Pero eso va a requerir más tiempo, hasta que logren así, ¿no? Pero no hay necesidad de que tengan que sacar hasta tantas, siete aplicaciones, ¿no? De repente es suficiente una o dos aplicaciones que ustedes logren rescatar por lo menos una aplicación práctica deberían de sacar del pasaje. Eso es lo básico. Ya si ustedes pueden sacar otras citas y recordar y ver en la Biblia, justo en las Biblias ya de estudios, donde uno puede ver ese versículo se relaciona con otro, ya se cadena, entonces ya mejor, ¿no? Entonces, así como les he sacado acá, y hay citas paralelas que pueden reforzar eso, ¿no? Para sacar las enseñanzas. Incluso ahora hay Biblias de estudio que nos pueden ayudar. Y ha salido, no he tenido la ocasión todavía de ver, pero supongo que debe ser muy buena esa Biblia de estudio bíblico inductivo, ¿no? Justo el tipo de estudio que estamos llevando, ¿no? Entonces debe ser fenomenal. Esperamos la próxima semana estar adquiriendo esa Biblia para compartir. Pero recuerden, entonces el método que estamos empleando es el método inductivo, ¿no? Viendo de los detalles para tratar de sacar enseñanzas generales, ¿no? Que se puedan aplicar a nuestras vidas. Entonces, desde la observación, luego la interpretamos y al final pues, identificamos las enseñanzas y tratamos de aplicarlo, pero de manera práctica, no solamente, no para que quede solamente en una filosofía, una teoría, en la imaginación, ¿no? Sino para aplicación práctica en nuestras vidas. Bien, espero que esto les haya servido. Estos son un modelo. La próxima semana vamos a hacer otra práctica y con eso ya continuamos con nuestras clases normales de Mateo. Ya, pero eso era como introducción porque el método que estamos empleando en todo el libro, en todo el curso, es justo el método inductivo. Entonces vamos viendo pasaje, punto por punto, detalles, hasta llegar a sacar conclusiones, ¿no? Ese es el método que se va a aplicar en todo el curso. Entonces, para que ustedes puedan emplear este método y les pueda servir de bendición a sus vidas, de mayor provecho, entonces, pues estaba tratando de enseñar cómo se hace tomando versículos importantes, ¿no? Claves como modelo, como ejemplo. Bien, hermana Anita, ¿podría dirigirnos en la oración de cierre? Amén, pastor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque seguimos aprendiendo, Padre. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu siervo Pablo,
que se dé tiempo, Señor. Gracias porque nos comparte, Señor, la enseñanza, Padre. Gracias, Padre Santo, por todos mis hermanos, Señor, que hoy tú has traído, Señor, a esta plataforma. Y a los que no están viniendo, Señor, también atraerlos, Padre. Te damos, Señor, gracias por todo lo que nos has enseñado hoy, Señor. Nos despedimos, Señor, más no de tu presencia, porque sabemos que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda gloria, honra, solo a ti. Amén, Señor. Gloria a Dios. Amén, pastor. Amén. Si pueden, por favor, prendan sus cámaras. Si pueden, ¿no? Si no están... Sí, listos. 1, 2, 3. Bien, muchas gracias por su tiempo, paciencia. Espero que no falte en la próxima clase y avisen a nosotros. Gracias, pastor. Le Y, extrañamos en la iglesia. ¿Cuándo nos y visita? para el próximo y para la próxima clase vamos a tratar de avisen a nosotros, ¿ya? Y si no han tomado, no, y si no han escuchado, pásenle la voz para que vean el próximo video. Hoy es la grabación, ¿ya? Bien, bendiciones. Amén.